Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 35 de este curso titulada Veneración a María y a los santos. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunas personas cuestionan que nosotros tengamos a la Virgen María y a los santos y les rindamos un culto especial a cada uno de ellos, pues dicen que eso es robarle la gloria a Dios y la alabanza a Dios, tachándonos de idólatras por venerarlos o celebrarles fiestas especiales. Lo que ellos no saben es que nosotros adoramos solo a Dios, pues Él es el único que merece adoración, pero veneramos a María y a los santos con un culto especial que no le quita en nada la gloria a Dios, sino que al contrario le agrada a Dios. Es cierto que la Biblia nos dice de que solo Dios es digno de recibir toda la honra, todo el poder, toda la alabanza, toda la gloria y toda la adoración, como creemos los católicos también. Esto lo afirma la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 17. 1 de Timoteo 1, 17 dice: al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Y el libro del Apocalipsis, capítulo 5, verso 13, Apocalipsis 5:13 dice: y oí que todas las criaturas del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos respondían al que está en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo estos dos textos de Timoteo y del Apocalipsis, de Pablo y de Juan, nos dicen que solo Dios debe ser honrado, debe recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Es cierto, Dios recibe la alabanza, es el único Dios y Señor, y por lo tanto es el único que debe de ser adorado. Sin embargo, esto no contradice el que nosotros podamos alabar las virtudes y la santidad de las personas que nos han antecedido en el encuentro con el Padre Celestial, destacando además la gloria que estos tienen delante de Él, puesto que la gloria que le damos, la alabanza que le damos a estos hombres, a estas mujeres, se las damos porque Dios ha obrado en ellos. Entonces, en el fondo, la gloria siempre está destinada a Dios por haberle dado virtudes a estas personas. En la palabra de Dios veremos que hay posibilidad de alabar al hombre como tal, al hombre nacido de mujer, se puede alabar al hombre. Veremos que alabar a una persona santa, como decimos los católicos, no tiene nada de extraordinario. Como San Pablo mismo, por ejemplo, les dice a los corintios que él, San Pablo, debía de ser alabado por ellos. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 11, 2 de Corintios 12, 11 dice Pablo: aquí me tenéis diciendo locuras, pero vosotros me habéis obligado, pues debíais haber hablado elogiosamente de mí, porque en nada he sido inferior a esos superapóstoles, aunque nada soy. Palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: debías de haber elogiadome. ¿Qué significa? Debías de haber dicho cosas buenas de mí, debías de haber alabado a mí, porque yo les fui a predicar a ustedes y soy menos que esos superapóstoles, los 12 que Jesús instituyó. También soy igual que ellos. Entonces Pablo dice: hay una alabanza que podían haberme dado a mí, dice Pablo, una alabanza que estaba destinada a mí. Incluso el libro de Jeremías dice que cualquiera podría alabarse a sí mismo cuando tuviera los motivos para hacerlo, como lo proclamó el profeta Jeremías. En Jeremías, capítulo 9, verso 27, Jeremías 9, 27 dice: quien se alabe, que se alabe en esto, en tener entendimiento y conocerme, porque yo soy Yahvé, que practico la fidelidad, el derecho y la justicia en la tierra, porque en eso me complazco, oráculo de Yahvé. Palabra de Dios. Entonces vemos nosotros cómo la Biblia nos dice que hay posibilidad de que el ser humano, que el hombre y la mujer se alaben a él mismo, pero hay una condición: que sea en Dios, en ser fieles en Dios, que sea porque somos justos, porque conocemos al Señor. Por eso es que podemos ser alabados nosotros. Y ya la primera comunidad cristiana, hay testimonio de que eran alabados por las demás personas. Los primeros cristianos, después de la muerte, resurrección y de la ascensión de nuestro Señor y de Pentecostés, eran alabados por su forma de vivir. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 13, Hechos 5:13 dice:
Pero aunque la gente hablaba de ellos de forma elogiosa, ninguno de los otros se atrevía a unirse a ellos. Palabra de Dios. Vemos cómo los primeros cristianos eran alabados, eran glorificados por su forma de vivir, por su forma de estar con Cristo, eran alabados, había una alabanza hacia ellos. También Jesús mismo contó la parábola del administrador infiel y cómo el hombre rico alabó a ese administrador por su forma de proceder. En Lucas capítulo 16, verso 8, Lucas 16, 8 dice: el Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad. Y es que los hijos de este mundo son más sagaces que los de su clase, que los hijos de la luz. Palabra de Dios. Vemos cómo dice que Jesús, que había un hombre que alabó a otro hombre por su astucia, por su sagacidad, por haber hecho algo tan semejante, haber defraudado a su administrador, pero de una forma tan impresionante, y fue alabado por haber hecho esto. Y el apóstol San Pablo a los Corintios les dice que Dios dará alabanza a cada uno de nosotros según nos corresponda, si vivimos según lo que Dios quiere y si vivimos según lo que Dios así ha enseñado. En Primera de Corintios capítulo 4, verso 5, Primera de Corintios 4, 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces recibirá cada cual de Dios la alabanza que le corresponda. Palabra de Dios. Vemos como dice Pablo que Dios nos va a dar una alabanza a cada uno de nosotros, va a glorificar a cada uno de nosotros según nosotros hayamos vivido nuestra vida. Por lo tanto, la alabanza y la gloria al hombre debe de estar también de la mano de la alabanza y de la gloria a Dios. El apóstol Pablo considera inclusive motivo suficiente para alabar a sus hermanos el hecho de recordarle y seguir lo que les predica. En Primera de Corintios capítulo 11, verso 2, Primera de Corintios 11, 2 dice: os felicito, porque en cualquier circunstancia os acordáis de mí, y porque conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Palabra de Dios. Y también en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8, Filipenses 4, 8 dice: por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable y de honorable, todo cuanto sea virtud o valor, tenedlo en aprecio. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la persona que sea pura, amable, honorable, toda aquella que sea noble, que tenga verdad en su vida, debe de ser glorificada, debe de ser alabada, tiene que tenerla con un aprecio especial. Esa honra no significa que hay que adorarlo, no, hay que respetarlo, hay que alabarle, glorificarle, darle honor especial, porque es una persona buena, porque ha vivido bien, porque ha tenido una paz. Cuánta mayor razón debemos de darle gloria y alabanza a la Virgen María y a los santos, que han sido personas que han estado con Dios, que han andado con Dios. La Virgen María es madre de Dios. Entonces, por eso sí se puede darle alabanza destinada al hombre. Pero también hay una gloria destinada al hombre. No solo hay una alabanza, también hay una gloria destinada al hombre. Recordemos que Salomón mismo no le pidió a Dios gloria, pero Dios le dio la gloria a él por haberle pedido cosas tan humildes. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 13, Primera de Reyes 3:13 dice: te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria, mayores que las de ningún otro rey mientras vivas. Palabra de Dios. Es más, el ser humano en general ha sido coronado de gloria y de honor por el Señor, como lo afirma su palabra en el Salmo capítulo 8, del 5 al 3. Salmo 8, del 5 al 6 dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo de Adán para que de él te cuides? Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronado de gloria y esplendor. Palabra de Dios. Vemos cómo el salmista dice que el hombre ha sido coronado de gloria. También en la carta a los Hebreos, Jesucristo se le confiere una gloria mayor a la que tenía Moisés, puesto que se refieren al Creador y a su criatura respectivamente. Con esto se demuestra que la gloria de una criatura no hace menos la gloria del Señor. La diferencia es que la gloria de Dios es infinita. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 3, Hebreos 3:3 dice: pues ha sido juzgado digno de una gloria superior a la de Moisés, del mismo modo que la dignidad del constructor de la casa supera a la casa misma. Palabra de Dios. Aquí vemos un claro ejemplo que Moisés era glorificado. ¿Por qué? Por estar con Dios.
por andar con Dios, por estar de la mano de Dios. Entonces, una persona en esta vida que también ande con Dios, que esté de la mano con Dios, que trate de hacer las buenas cosas, también puede ser glorificado, pero no en la gloria que se le da a Dios, sino una gloria inferior, una gloria porque Dios obra en ellos, pero no es una gloria similar a la de Dios. También es digno de gloria el cristiano que obra bien. Esto nos lo dirá Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, del 10 al 11. Romanos 2, del 10 al 11 dice: en cambio, disfruta de gloria, honor y paz todo el que obre el bien, primero el judío, pero también el griego, porque Dios es imparcial. Palabra de Dios. Entonces, el que haga el bien, el que viva bien, el que lleve una buena vida, debe de merecer la gloria que viene de Dios, debe de merecer la honra que viene de Dios. Inclusive hasta los ángeles del cielo, que son criaturas celestiales, que están en la presencia de Dios, deben de merecer alabanza, gloria y honor. Apocalipsis capítulo 18, verso 1, Apocalipsis 18:1 dice: después de esto vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Palabra de Dios. Un ángel poderoso, un ángel grande. ¿Por qué no hay que serlo glorificado si viene haciendo la voluntad de Dios? Asimismo, el apóstol Pablo, luego de su conversión, era glorificado por las de la comunidad de Judea por ser un siervo de Dios. En Gálatas capítulo 1 del 22 al 24, Gálatas 1 del 22 al 24 dice: las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente, solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora anunciaba la buena nueva de la fe, y que entonces quería destruir, y alababan a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces Pablo era instrumento de alabanza a Dios, no era Pablo, a Dios, pero se hacía a través de la figura de Pablo, a través de la imagen de Pablo, por lo que Dios había hecho en la vida de Pablo. Y el mismo Pablo, en la carta a los Corintios, nos dice que se puede gloriar en el Señor. O sea que si alguien se quiere gloriar, alguien quiere recibir gloria, alabanza y honor, que sea, pero en el Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 31, 1 Corintios 1, 31 dice: a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Palabra de Dios. El mismo Jesús, estando en proximidad a la pasión, orando al Padre Celestial en la gran oración sacerdotal del apóstol, que nos describe el apóstol San Juan, confirmó que la gloria que él tenía se la había dado a los hombres. En San Juan capítulo 17, verso 22. San Juan 17, 22 dice: les he dado la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Palabra de Dios. Cristo entonces sí le ha dado la gloria a los hombres. Por eso es que decimos que Dios comparte su gloria con los hombres, con la humanidad. Esto nos lo va a certificar el apóstol San Pedro, que dice que Dios nos ha concedido compartir su divinidad y su gloria. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. 2 de Pedro 1, 4. Por medio de ellas nos ha sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicieras partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Palabra de Dios. Pedro dice entonces que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina de Cristo. ¿Qué significa esto? Debemos también de ser buenas personas para poder alejarnos del pecado, alejarnos de la concupiscencia, y entonces poder recibir una alabanza y una gloria. Estos son los santos que nosotros tenemos en la iglesia. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice también que se puede buscar la gloria en esta vida, y eso no nos estorba en nada para conseguir la vida eterna. Es más, nos ayuda a conseguir la vida eterna. En la carta a los Romanos, en el capítulo 2, verso 7, Romanos 2:7 dice: los que perseverando en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad recibirán vida eterna. Palabra de Dios. Y también lo mismo que si compartimos los sufrimientos con Cristo en esta vida, recibiremos también la gloria de Dios en el cielo. En Romanos capítulo 8, verso 17, Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en los versos en el libro del Evangelio según San Juan,
capítulo 7, verso 18, hay un error de cita bíblica aquí. San Juan 7, 18 dice, el que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz y no hay impostura en él. Palabra de Dios. ¿Qué significa? Se puede buscar la gloria de Dios, se puede buscar ser glorificado, y eso no le quita en nada la gloria a Dios. Se puede ser glorificado uno, puede buscar recibir una alabanza, y eso no le quita en nada ser glorificado de Dios. Entonces, la alabanza a Dios, a la Virgen María y a los santos es distinta. A Dios es infinita, a la Virgen María y a los santos es porque Dios ha obrado en ellos y se gloria, se alaba las obras que Dios, las virtudes que Dios ha demostrado en cada uno de ellos. Por eso es que a la Virgen María nosotros le damos un culto especial por encima inclusive de los santos. Los santos tienen un culto, sí, pero la Virgen María tiene un culto todavía más superior a la de los santos, pero inferior al de Dios, obviamente, porque ella no es Dios, ella solo es una sierva de Dios, es la madre de Dios, pero tiene un papel especial en la historia de salvación. La Santísima Virgen María es una mujer que debe ser alabada por todos los seres humanos y criaturas angélicas, por diversos motivos, entre los cuales vamos a ver los siguientes. Fue temerosa de Dios durante toda su vida, es el primero. Fue temerosa de Dios durante toda su vida. El libro de los Proverbios nos dice que la mujer temerosa del Señor debe de ser alabada. Proverbios capítulo 31, verso 30, Proverbios 31, 30 dice, engañosa es la gracia y fugaz la belleza. Solo la mujer que respeta a Yahvé es digna de alabanza. Palabra de Dios. La mujer temerosa de Dios debe de ser alabada. Y María es alabada porque ella halló gracia delante de Dios, porque es temerosa de Dios. Por eso el ángel le dijo así. Lucas capítulo 1, verso 30. Lucas capítulo 1, verso 30 dice, el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Palabra de Dios. Ella respetaba a Dios, era temerosa de Dios, por eso estaba en gracia de Dios, por eso nosotros la alabamos también. También porque la Virgen María guardaba todas las cosas en su corazón. El libro del Salmo 119, del 2 y 11, Salmo 119, 2 y 11 dice, dichosos los que guardan sus preceptos, los que lo buscan de todo corazón. En el corazón guardo tu promesa para no pecar contra ti. Palabra de Dios. El Salmo dice que son dichosos, son bienaventurados, deben de ser alabados aquellos que en el corazón guardan las promesas de Dios para no pecar contra Dios. Y la Virgen María, nos dirá San Lucas, guardaba todas las cosas en su corazón. Lucas capítulo 2 del 19 y 51, Lucas 2, 19 y 51 dice, María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo si hay que alabar el que guarda las cosas en su corazón, y la Virgen María guardó todas las cosas en su corazón, entonces la Virgen María debe ser alabada, debe ser glorificada ante Dios. También porque ella sufrió con Cristo. La Santísima Virgen María sufrió el dolor más grande que una madre puede haber sufrido, al ver a su hijo clavado con una cruz, y eso, como lo dijo Simeón, atravesó su alma. Lucas capítulo 2, verso 35. Lucas 2:35 dice, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que quede al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra de Dios. La Virgen María sufrió con Cristo también, pero ella también es la llena de gracia. El libro de Proverbios nos dice que la mujer agraciada merece honra. Proverbios 11:16 dice, mujer agraciada adquiere respeto y los diligentes adquieren riqueza. Palabra de Dios. Si la mujer agraciada adquiere respeto y María no es agraciada, es la llena de gracia, cuánto mayor respeto no debe de merecer la Virgen María, cuánta mayor honra no debe merecer la Virgen María. En Lucas 1:28 dice, cuando entró le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. La mujer agraciada merece honra, pero Lucas dice que la Virgen María es la llena de gracia, no es la agraciada, es la llena de gracia, por lo tanto debe de merecer una honra y un cariño especial la Virgen María. Pero también por ser la esclava de Dios. Al ser la Inmaculada Concepción fue preservada del pecado. San Juan
En el capítulo 8, verso 34, San Juan 8:34 nos dice: Jesús le respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es un esclavo. Palabra de Dios. ¿Qué significa? Un esclavo del pecado. El que comete pecado es un esclavo del pecado. Como la Virgen María no cometió pecado, era una esclava, pero de Dios, una esclava santa en las manos de Dios. Y esto lo dijo ella en Lucas capítulo 1, verso 38. Lucas 1:38, dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra de Dios. La Virgen María es la esclava del Señor. ¿Por qué? Porque no cometió pecado, sino que hacía la voluntad de Dios. Y como nos dirá San Pablo, el que obedece se hace esclavo, pero esclavo de Dios, porque también hay un esclavo del pecado, y el que obedece al pecado se hace esclavo del pecado. En la carta a los Romanos, capítulo 6 del 16 y 18, Romanos 6 del 16 y 18 dice: ¿no sabéis que si os ofrecéis a alguien para obedecerle, os hacéis esclavos de ese a quien obedecéis? Así la esclavitud al pecado conduce a la muerte, y la obediencia a Dios a la justicia. Y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? La Virgen María no era esclava del pecado. Ella dijo: soy la esclava del Señor, por lo tanto debe de ser glorificada, porque en ella hay limpieza, en ella hay pureza, y por eso nosotros le rendimos un culto especial a la Virgen María. En fin, como hemos visto, la gloria y alabanza que pueden recibir las criaturas del Señor no quitan en nada la gloria y alabanza infinita que merece el Señor. Más bien, Dios es alabado y glorificado por la santidad de estos siervos que han estado en esta tierra. Amen. Conozcan y defiendan su fe. Gracias por estar pendiente de nuestros videos en Facebook y en YouTube. Búsquenos como Evangelizadores Católicos y nos vemos en la lección número 36 de este curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.